Dale un segundito, porfa. Bueno, Cata, cuéntanos primero un poco sobre tu experiencia. Bueno, danos tu nombre completo, cuánto tiempo de experiencia tienes en el área de gestión humana y a qué te dedicas en este momento. Bueno, soy Catalina Costa, tengo aproximadamente más de 10 años trabajando en áreas de gestión humana. Actualmente estoy trabajando como especialista o consultor en Grupo Cadena, reformulando todo el proceso de desarrollo organizacional. Digamos que me he encargado de diferentes procesos de gestión humana, desde bienestar, experiencia del empleado, diagnósticos de clima, cultura y desarrollo. Y también un poco pues como la parte más transversal, pero sí más enfocado como en temas de desarrollo y bienestar. Ok, perfecto. Cuéntanos un poco sobre tu formación, Cata. Bueno, soy administradora de gestión humana de CEIPA. Me especialicé en psicología de las organizaciones y del trabajo en Universidad de San Buenaventura y terminé mi maestría en estudios del comportamiento en EAFIT. Y de manera paralela he estudiado otras cosas, pues algunas certificaciones en, por ejemplo, DISC para gerentes de talento humano, analítica de datos, indicadores estratégicos de talento y ya, ahorita ando haciendo pues unos temas de inteligencia artificial para talento. Ok, perfecto. Súper. ¿De inteligencia artificial que estás trabajando? No, principalmente cómo usar como la agentes, pues como la inteligencia agéntica para poder soportar procesos y automatizar temas de talento humano. Ah, ok, perfecto, Ujú. súper. Bueno, tú has pasado por diferentes niveles académicos. Nos dices que eres administradora humana de CEIPA y que pues además tienes especialización y maestría, también relacionados pues con temas de administración de recursos humanos en términos generales, ¿no? Pues especializado, pero en el área de recursos humanos. ¿Qué te has encontrado en ese camino académico? ¿Qué has encontrado en términos de formación, pertinencia de la educación, pertinencia de los contenidos, metodologías? Bueno, en términos generales, ¿qué has encontrado en todo ese trayecto académico que llevas? Bueno, ay, no sé, está muy difícil la pregunta, pero a ver, lo que pasa es que pues, la universidad la terminé hace muchos años. Ok. Pero digamos que en términos generales, la universidad te da unas bases importantes para poderte ubicar en temas de talento, aunque en la época en la que salí, digamos que todavía había mucho mito alrededor de son los psicólogos los que trabajan en gestión humana, son o trabajadores sociales, pues o temas más humanos, médicos en bienestar, etcétera. Y fue difícil como encontrar el camino pues para posicionarme en gestión humana, pero la especialización me sirvió mucho. Y al sol de hoy, hablando de la especialización y lo visto pues en talento, creo que la teoría permanece mucho, pues o sea, digamos que el fondo teórico que construye los diferentes procesos, pues uno diría que es el mismo, los mismos autores y demás. Van cambiando, son algunas tendencias, algunas formas de hacer las cosas, es como lo que he logrado identificar. Y también he logrado identificar como en ese camino que, al menos en esa primera parte, universidad de especialización, faltaba mucho foco en datos o en información dura, pues que le permitiera a uno ser un poquito más estratégico en las organizaciones. La búsqueda de otras cosas, pues de temas de datos y demás me ayudó, pero la maestría me ayudó pues a crear como métodos experimentales para poder modificar comportamientos en las organizaciones. Entonces yo creo que es un poco ahí como lo resume. No sé si quedó claro. Perfecto, Sí, sí, listo. completamente claro, sí, así es. Bueno, teniendo en cuenta esos antecedentes, los antecedentes académicos y profesionales que has tenido, pues sabemos que hay como algunos niveles dentro de la gestión de recursos humanos. Hay un nivel muy operativo, un nivel en donde se desarrollan las actividades muy instrumentales, como de la operación pues propia de la gestión de recursos humanos. Hay un segundo nivel que tiene que ver con la organización del área de gestión humana como tal,
Y hay un tercer nivel que es cómo le apunta el proceso, los procesos de gestión humana a la estrategia de la organización. Vamos a empezar con el primer nivel. En el nivel operativo, en esa parte instrumental, ¿cuáles fueron las competencias que tú has venido desarrollando a través de tu formación académica? Y esas competencias son equivalentes a las que se requieren en la vida profesional, es decir, en la aplicación en la organización, en esta empresa en la que estás trabajando o en otras empresas en las que has trabajado. En el nivel operativo, ¿Y cuáles son esas competencias? había que estudiar. No, no, lo que tú has podido Lo, vivir en lo, lo temas que, lo que me de acuerdo, tu pues lo que me experiencia, acuerdo. sí, exacto. Yo creo que en temas operativos principalmente, cuando estaba pues como muy en temas, eh, yo creo que organización, atención al detalle, eh, competencias de gestión, pues porque creo que en la parte operativa lo que hace es como que moviliza mucho para que las cosas vayan saliendo. Competencias como de gestión, de orientación al resultado, pues yo lo vería más como por ese lado. Claramente competencias técnicas asociadas al rol, que no, desde mi punto de vista no las da tanto la universidad, pues una técnica u otro tipo de conocimientos puede acercar mucho a una persona administrativa a hacer roles operativos en el área de gestión humana, desde que tenga pues como estas competencias, pues desde lo que puedo pues como recordar y que creo pues. Eso en la parte operativa. No sé si ahí ya respondí todo. Sí, listo. Sí, está bien. ¿Tú crees que hay una conexión ahí válida entre lo que se aprende en la universidad y lo que necesita la organización? En este momento solamente pensando en lo operativo. Sí, sí, creo que sí. Creo que lo que se aprende en la universidad sí tiene una conexión, pues, o sí da herramientas para el operativo. De hecho, Ujú, más, perfecto. pues porque la academia finalmente te desarrolla otras habilidades lógicas, de pensamiento, te cubre el operativo, pero te deja faltando para cubrir reto, cuando uno está hablando de la universidad, pues. Ok, Ujú. perfecto, súper. Entonces vamos al siguiente nivel, a nivel táctico, pero antes démosle la Vamos palabra a a Jonah. Jonathan. No, no, no. Cris ya va a preguntar por lo táctico, entonces más bien al final sí Ah, hago la listo. pregunta para no desordenar. Sí. Ujú. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Entonces, vamos entonces al nivel táctico e igual, ¿cuáles son las competencias tácticas que crees tú que se necesitan en el proceso de gestión humana? Ahí ya pues tiene que ver con un poco más con la toma de decisiones, pero propias del proceso. Sí, es decir, que hay que organizar, qué cosas hay que mantener al día, qué elementos del propio recurso, del propio proceso de recursos humanos hay que mantener pues a la vista. Igual que en la pregunta anterior, cómo se comunican o si hay algún tipo de conexión entre lo académico y lo práctico. Listo. Yo creo que cuando uno ya va subiendo un poquito más a lo táctico, ya tiene otro tipo de habilidades de manejo de información, por ejemplo, de gestión de las personas en muchos niveles, pues como en varios niveles de la organización, de estructurar procesos, pues porque en un operativo me dicen cómo hacerlo, aquí yo creo ya deberían haber competencias para estructurar los procesos y seguir los procesos, de medir como si el proceso funciona o no. Yo creo que eso es. Conexión con lo académico, yo creo que no tanto, porque esa te lo da más las habilidades y la experiencia. O sea, lo académico te puede dejar información para medir, para cómo manejar información, pero al final en lo táctico ya es más como el manejo del día a día, la experiencia la que te da las habilidades para poderte mover ahí. Ahí ya se suma un poquito más un tema de experiencia. Ok, perfecto. Listo, súper. Bueno, y para terminar como con esos tres niveles,
A nivel estratégico, lo mismo. ¿Cuáles son las competencias estratégicas y cómo crees que se desarrollan desde la academia? Y si tienes de pronto alguna experiencia en donde hayas tenido que utilizar lo que aprendiste en la carrera o en la especialización o en la maestría, frente a la práctica que vives día a día en las organizaciones. No, en lo estratégico ya es básico, pues es conectarse con el negocio, definitivamente, pues entender la estrategia de un negocio, tener la capacidad de entender, pues obtener ese pensamiento estratégico para poder identificar de las acciones de talento o cómo las acciones de talento realmente sí le apuntan al desarrollo de la estrategia. Em, yo lo pondría principalmente ahí, pues, y ya a eso se le suman ya otro montón de habilidades hoy muy del futuro, como la adaptación al cambio, la flexibilidad, ya no nos podemos quedar, los procesos de talento hoy tienen que cambiar por ahí cada 6 meses, pues, o sea, por ahí cada 6 meses, un año, estamos reconsiderando competencias en una evaluación, estamos reconsiderando planes de formación, estamos solucionando cosas en corto plazo para poder solucionar la estrategia, pues porque el mundo va a otro ritmo. Entonces yo le pondría el pensamiento estratégico, esa adaptación al cambio y la flexibilidad. Claramente el pensamiento analítico, eh, así como de las que me acuerdo. Ok, Creo perfecto. que sí tiene una conexión, pues al menos desde como estoy viendo yo en este momento ese recorrido, acá sí hay una conexión importante con la academia, pues porque finalmente en la medida en la que uno va sumándole conocimientos de otro nivel a lo universitario, pues te va desarrollando otras habilidades y otra capacidad de lógica, porque lees otras cosas, porque conversas con otras personas, porque escuchas otras historias de otros niveles, entonces ahí sí le va sumando. Em, pero más que desde lo teórico, desde la construcción, incluso pues ahorita que lo hablábamos desde la especialización, que creo que lo más exitoso ya en un nivel de especialización no es tanto la teoría que les doy, sino la capacidad que tenemos para identificar, para activar la conciencia, para identificar otras acciones, o para tener la capacidad de tener la mente abierta y mirar cómo más tengo que reformular mis procesos de acuerdo a Ujú, lo que le ha servido a otros. Entonces, bueno, mm, ahí ujú, yo creería que hay. ujú. Perfecto. Super, Jonathan. Cata, tú has transitado, digamos, desde un nivel técnico-tecnológico, has pasado a un nivel más profesional, magíster, ejecutiva, pues, en términos de todo el proceso de, a la luz de gestión humana. ¿Tú sientes que cuándo o en qué momento sientes de pronto que tu formación dejó de ser un hacer operativo para convertirse en un pensar más estratégico? ¿Fue un proceso fluido o sentiste que hubo pues como una ruptura en tus competencias? Me hago entender. Sí, te entiendo, pero estoy tratando Ujú, de ubicar el momento. fue Yo creo fluido. que no, Ujú, sí, no, pues porque hay momentos de vida o de vida pues laboral que te hacen tenerte que repensar rápidamente las cosas. Básicamente cuando te dan la oportunidad de liderar un equipo o de ok. crear una estrategia, ahí tienes que cambiar el chip automáticamente. Entonces, sí puede ser fluido porque en la medida que uno va avanzando pues en diferentes niveles universitarios, pues uno va desarrollando otras habilidades y otros intereses. Pero finalmente son momentos en la vida laboral que te dicen, aquí tienes que cambiar y empieza uno a cambiar el chip. Yo Ok, diría que es combinado, diría que perfecto. es combinado. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, no sé, Cris, Kate, si... discúlpame, no sé si para validar un poquito como todo lo que nos ha dicho Cata, me gustaría de pronto, Cata, dentro de ese proceso mismo que tú nos cuentas y por algo que tú decías que hace bastante que te habías graduado, específicamente dentro de esos tres niveles que te fuimos preguntando, ¿qué competencias tú consideras que deben ser cubiertas por la formación universitaria en administración de recursos humanos? Y desde ahí, si tú consideras que algo te quedó faltando, ¿cierto? Porque también creo que hay un momento específico de tu formación que quizá tú dijiste en ese momento, esto me faltó, o también tú nos decías, bueno, antes como que me dieron más aquí. Entonces, en esos tres niveles,
¿Qué crees que se debe cubrir en esa formación como profesional y que de pronto te hizo falta? Listo. Tratando de acordarme y comparando ese momento con el momento actual, yo creería que la universidad, pues precisamente esta carrera, te da unas bases de gestión de procesos de talento humano. O sea, cuáles son los procesos, técnicamente cómo funcionan, desde la legislación cómo funcionan. Eso deja unas bases impresionantes. O sea, creo que acordándome, me queda clarísimo, o sea, cada SST, el proceso de selección, aunque en ese momento no se veía tanto proceso de selección, justamente porque no estaba tan democratizado en la profesión, sino que era más puntual de ciertas profesiones, pero sí SST, bueno, entre otras. Creo que sí se podría acelerar eso que me estaba preguntando ahorita Jonathan, y de hecho creo que lo alcanza a ver uno con los chicos cuando los tiene en clase, y es como les acelera uno el pensamiento estratégico, cómo los pasa de solamente el proceso a venga, piensa en la estrategia de la organización y baje, o sea, no chulee procesos, no haga un checklist de cómo hacer X cosa, piense desde la estrategia, cómo está, qué va a hacer, si le va a generar valor a la organización, eso por un lado, y por el otro el análisis de información, porque parte de ese entendimiento viene de muchas veces de diagnósticos, que no tiene que ser el mega diagnóstico, simplemente es como entender la información que tenemos a la mano para poder crear cosas nuevas. Yo creo que eso, acordándome de lo que viví y de lo que recientemente alcanzo a leer también de las personas, creo que es lo que queda faltando y creo que acelera el proceso operativo estratégico. Gracias. Súper. Bueno, ahora, pues justamente que nos venías hablando sobre la IA, sobre esa actualización que estás viviendo en este momento. ¿Cuáles crees tú que deben ser las competencias también digitales, inteligencia artificial, analítica de datos? Y bueno, ya enseguida te preguntamos un poquito sobre los cambios de enfoque tras la integración de esas herramientas, pero en principio, ¿qué debería conocer una persona que estudia administración humana en términos de tecnologías y entornos digitales? Estoy rememorando. Ujú. Yo creo que depende mucho del nivel que uno quiera lograr. Pero estaba por aquí abriendo un pastelito incluso de definición de talento digital, pero yo creo mucho del nivel que quiera lograr, porque uno puede partir de alfabetización básica de temas digitales, que es pues manejo de las herramientas ofimáticas, manejo del internet, conversar con una inteligencia artificial a manera de consulta, ¿cierto? Entonces, eso depende mucho. Pero si uno lo quiere llevar más allá, pues sí debería haber una capacidad de tener, posiblemente analizar un poquito más datos, em, poder crear agentes que te permitan entregar la experiencia al empleado y unos pequeños bots. Ya hoy las ideas agénticas lo permiten hacer incluso sin que uno tenga que esforzarse mucho. Pues con unos buenos prompts y con unas herramientas, pues ahorita estoy trabajando con una aquí que se llama Perplexity y es espectacular, pues, y tiene unas herramientas que te ayudan a crear un formulario, que te ayudan a crear un tablero. Entonces yo creo que ir un poquito más allá, pues como con el tema de la IA agéntica, sin tener que decir que me tengo que volver la que construye los flujos por detrás, pues. Em, y yo creo que también desde la mirada, pues porque no son solamente habilidades digitales duras, sino también las blandas. Ahorita les hablaba de la flexibilidad, esa adaptación rápida al cambio, el autoaprendizaje. Ese es súper importante porque ya, pues, hacer un diplomado toma mucho tiempo. Entonces, uno lo que busca muchas veces en las organizaciones es que la gente vaya aprendiendo sola o que tenga disponibilidad de herramientas para que vaya aprendiendo. Pues, al menos para cosas rápidas, no para cosas profundas como el pensamiento estratégico, no sé qué, pero al menos para habilidades técnicas rápidas, pues, es eso ahí. ¿Qué más se me ocurre ahí? La capacidad para trabajar en entornos híbridos, para comunicarme en entornos híbridos, estar cómodo con la ambigüedad, pues como con ese cambio y estar muy orientados al cliente. Esas son habilidades que hoy son del presente, pero que seguirán siendo del futuro para poder mantener pues, ese mindset digital, desde lo técnico y lo blando, pues.
Ujú, Perfecto. Listo, súper. Y ahora que utilizas esa palabra mindset digital, que me parece muy interesante, ¿tú crees que tu mindset ha cambiado, se ha reformulado en la medida en que has avanzado en tu formación académica, que has entrado a profundizar en estos temas digitales, que has trabajado con inteligencia artificial, con analítica, bueno, con todas esas herramientas, se ha transformado tu forma de trabajo y tu mindset? Sí, definitivamente. Pero yo no sé si es tanto por la academia o por lo ujú, que uno vive en el día a día en las ujú, organizaciones, que te van obligando, pues ujú, obligando en el buen sentido, ujú, a que te vayas volviendo inquieta con otro tipo de herramientas que te permitan hacer mejor tu trabajo. ujú, Pues cuando uno abandona el miedo, porque ese es el miedo de mucha gente, uno se da cuenta que son herramientas que te permiten hacer mejor el trabajo, que te permiten tener más equilibrio y enfocarte en lo importante, que es la gente, las conversaciones, ujú, y utilizarla para otras herramientas. Pero creo que más que la academia, que sí lo debería hacer, es como lo que te obliga al entorno en el día a día. ok. Perfecto, listo, súper. Bueno, Kate o Jonathan, ¿algo para agregar ahí o pasamos a la siguiente pregunta? ¿Ha- ¿Has sentido que pues a la luz de esta transformación digital y a todo lo que viene, que hay competencias que te faltaban cuando la tecnología superó, digamos, el tema de la operatividad tradicional? ¿Qué competencias? Yo creo que la capacidad lógica, pues porque finalmente como las herramientas hacen casi todo por uno, entre comillas, Ujú, pues uno es ujú, el que le pone la lógica a la herramienta ujú, y el conocimiento duro de la herramienta, porque la herramienta trabaje por uno. Entonces yo creo que esa capacidad lógica es como la que más. perfecto. Ahí, perfecto, listo, súper. Mm, ot- otra pregunta, pero es como, ¿cómo lo digo? Sobre la formación, sí, la alfabetización. Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el error más común que comete un líder de gestión humana, un profesional en recursos humanos tradicional al intentar interpretar estos modelos predictivos de datos? Me hago entender. No, otra vez. Sí, tranquila. Que con todo este tema de la IA, ¿cuál crees que puede ser el error que más cometen los profesionales de recursos humanos? ¿Es precisamente eso que estás diciendo, de no entender la lógica de esto? O crees que puede haber otros errores, otros sesgos que se cometen al utilizar estas IAs? Pues Ah, bueno, dije, me diste una respuesta. sí, dije sesgos. Sí. Me hice una respuesta, pero te la voy a complementar. Sí, ¿qué pasa con IAs como, sobre todo como ChatGPT? Pues conozco como tres o cuatro, pues Gemini y Claude, esta que estoy usando actualmente y ChatGPT, que Ujú, ChatGPT es súper sesgada hacia uno, pues o sea, es, tengo la palabra en mi boca, pues como que busca agradarte todo el tiempo. Entonces, de lo que va aprendiendo tuyo, pues te va confirmando cosas. Entonces se queda uno en la misma rueda, sin ok, cambiar nada. ujú, Eso es algo, un error que puede pasar. Y el otro, no conectar apropiadamente lo que estás pidiendo a la inteligencia artificial con la estrategia de la organización, sino pedirle un plan o dame un plan de bienestar. Pues no, eso no le va a funcionar a la organización. Hay que darle contexto, pues cuál es la organización, qué es lo que estamos buscando. Entonces creo que eso también puede ser un error grande. No he visto que lo cometan porque no he visto, pues, pero creo que es el riesgo más grande. O el análisis de datos también. Las ujú, IAs cometen errores cuando analizan datos también. A mí me ha pasado pues que pues por la facilidad uno entra, le pide cosas y cuando me arroja la información no me suena, yo no me suena. Entonces el otro error es no hacerle doble check a lo que le estás pidiendo a la inteligencia artificial. ujú, Ujú, perfecto. perfecto, súper. Bueno, Cata, ahora cambiamos un poquito de tema y pues cuando uno trabaja en las áreas de gestión humana, en cualquier nivel, en cualquier posición, pero en el área de gestión humana siempre se habla de dos componentes que generan algún tipo de tensión, no solamente pues por parte del profesional que está en gestión humana, sino también de las percepciones que aparecen por allá con los trabajadores. Esas tensiones te obligan a ti a pensar en el objetivo de la organización, pero también al mismo tiempo en el desarrollo de la persona, en que la persona esté bien, en que tenga buenas condiciones de trabajo.
¿Cuál ha sido como una de esas situaciones en las que tú has visto que tienes que tomar una decisión radical? O irte a favor de la empresa o irte a favor del trabajador. ¿Y cómo has manejado esa tensión que se puede producir allí en ese poner en el contexto pues el objetivo de las dos partes? Bueno, sí, yo creo que aquí, sobre todo en temas de bienestar, pasa mucho. Eh, en temas de bienestar pasa mucho y son tres miradas. La del empleado que cree saber qué es lo que necesita de bienestar, la mirada de la organización que también cree saber o dice qué es lo que te puedo dar, y la mirada del de gestión humana que en teoría sabe qué es lo que la persona necesita y cómo lo conecta con la organización. Yo creo que ahí es donde se da la principal tensión. No me acuerdo de una situación específica. Bueno, o sí, pero no sé, bueno, se las voy a contar y no sé si funcione, pero cuando estábamos montando el plan de bienestar en Tuya, habían muchas necesidades. Pues lo primero que identificamos fue un tema de endeudamiento de bienestar financiero muy grave. O sea, después de la pandemia se desbordó el endeudamiento de las personas. Eso no le sucedió a todas las empresas igual. Resulta que en Tuya las personas ganaban comisiones y se endeudaban con las comisiones. Después de la pandemia perdieron las comisiones. Entonces se desbordaron financieramente. De la solución que ellos tenían en su cabeza es, empresa, présteme para yo recoger mis deudas. La empresa decía, pues les puedo prestar, pero solo hasta acá y no a todo el mundo, pues esto no se me puede volver pues una bolsa sin fondo para todo el mundo porque puede ser interminable. Y desde la mirada que teníamos en gestión humana era, no, no es un crédito lo que soluciona es un plan donde la persona aprenda a manejar sus finanzas, a no endeudarse con no sé qué, y el crédito es una herramienta más. Y de hecho lo probamos. Hicimos pues dimos unos créditos, a unas personas les hicimos unas mentorías financieras y al cabo de un año mantenían su endeudamiento bien. Las que no, volvían y se endeudaban. O sea, el crédito para lo único que les servía era para liberarse en el momento, pero luego volvían y se endeudaban. Entonces, para mí ahí había una tensión importante porque la gente quería el crédito y ya, pero eso no era lo que necesitaban para solucionar su tema financiero y hasta mental. Lo que necesitaban era herramientas para poderlo mejorar. Y a la empresa, pues de alguna manera le sirvió, pues porque contuvimos un poquito la necesidad de créditos, también era parte importante del que quería someterse a la mentoría, pues si lo quería hacer. Y bueno, pues yo creo que ahí se resolvió, pero situaciones así pasan todo el tiempo con temas de bienestar. Es que el empleado cree que bienestar es la fiesta, pero bienestar realmente lo que es organizarle su puesto de trabajo. Y eso ellos no lo visualizan tanto hasta que enferman. Y así, entonces yo creo que ahí es donde se dan las principales tensiones, es buscar la salida y cómo les vende uno la información. O también darse la pelea y decir, no, trabajador, esto no es lo que tú necesitas. Pues, o sea, también tomar decisiones, creo que también tiene que pasar a veces en esas tensiones. Súper. Y de Ay, pronto pues, si Cata ha identificado otro tipo de dualidades que sean contradictorias, ¿cierto? Porque tú nos contabas ahora justo, bueno, uno pues con todo el tema de la inmersión de las tecnologías en el área, que creo que eso ahí pues también puede generar como posibles dualidades, pero también por los modelos de trabajo, ¿cierto? Que creo que también nosotros desde el área de gestión humana muchas veces tenemos que gestionar. No sé si es como un par de ejemplos, pero que a lo mejor tengas eh, otras dualidades que sean así contradictorias que tú a lo mejor hayas identificado y nos puedas contar, Kat. Así que me acuerdo, por ejemplo, que ahí cuando mencionas modalidades de trabajo, caigo en la cuenta que hoy estamos viendo una tensión importante y es que muchas de las empresas quieren volver a la presencialidad. Y la gente ya no quiere volver a la presencialidad. La gente cree que es por control, las empresas en parte es por control, pero en parte también es porque las culturas se han ido diluyendo y se pierde la capacidad de compartir, de ser creativos, bueno, y un montón de cosas. Creo que esa es otra. Acá, por ejemplo, la empresa dice, somos presenciales, punto. El que entra a trabajar acá decide que entra a trabajar bajo una modalidad de presencialidad de lunes a viernes. Hay otras, entonces, ¿qué hace uno ahí? Busca otras flexibilidades. Esa no la hice yo, pues, pero tienen otras flexibilidades, por ejemplo, horarios flexibles. Si te queda difícil venir, porque esto es en la estrella, por ahí les voy contando, porque los tacos son horribles, pero si quieres puedes entrar 6-4. Entonces te ahorras el taco de la mañana y te ahorras el taco de la tarde. Entonces, ¿cómo se empieza a sopesar un poquito?
esas cosas. Esa es otra, pues, así como que se puede identificar. Y los que entran de 6 a 4 sí salen a las 4. Aquí sí, Ok. aquí sí. Sí, sé que en otras partes no pasa, pero aquí lo que alcanza a observar en este O si no, usted lo saca. mes y medio Ujú. es que sí, sí lo cumplen. O si saben que se van a quedar hasta más tarde o algo, pues llegan más tarde. Pues hay como esa flexibilidad, pues llegan más tarde para no tener que madrugar tanto o algo así, porque ahí sí se cansarían mucho. Eh, en otras partes no sé qué tanto, pues creo que es difícil. Pero Kate, la verdad no me acuerdo así como de más, pero yo sé que eso lo vivimos todo el tiempo y a veces uno sí tiene que tomar decisiones de si para un lado o para el otro. No siempre logra uno encontrar puntos medios. Cata, pero creo que tú tocaste otro, no sé si has tenido algún ejemplo allí o alguna situación particular, porque lo mencionaste con el tema del control, ¿cierto? Entonces, quizá a lo mejor desde ahí el tema del control versus la colaboración y, ¿cierto? No sé si de pronto también has tenido alguna experiencia en particular y desde ahí, pues también como, de qué manera, pues como lo has gestionado, si te ha tocado. No, la verdad mencioné el control más porque creo que pues es como lo que más se conversa hoy con este tema. Cuando uno lee artículos y demás, siempre la mirada es el empresario quiere controlar o cuando uno escucha personas en la calle también, o sea, en realidad más por eso, pero no porque haya como logrado, pues como solucionado un tema de esos, no, la verdad no. Y creo que también es un tema, bueno, esta y cualquier tensión, cuando uno ya toma una decisión y toma parte, gestión del cambio, pues cómo gestionamos o cómo generamos conciencia en las personas a través de la información, de ser transparentes, porque hoy la gente sí pide mucha transparencia en general. Pues la incertidumbre la solucionan con transparencia. Cómo a través de la gestión del cambio, pues y una correcta información, pues uno explica los porqués y ya cada uno tendrá que empezar a identificar si este es o no es el lugar de trabajo, pues porque finalmente las organizaciones también tienen Ujú. sus formas, sus valores y sus normas. Bueno, y ya, pues formalmente es nuestra última pregunta. Si surge algo más dentro de la conversación, pues y tú también nos quieres agregar algo más, pues todo es bienvenido. Pero ahora hablemos un poquito del futuro. En el futuro, el administrador de recursos humanos de las organizaciones va a necesitar algunas competencias que ya se están exigiendo. Probablemente en el futuro van a surgir nuevas competencias, pero si tú estuvieras en la dirección de un programa académico profesional en administración de recursos humanos, ¿cuáles serían esos pilares innegociables que pedirías tú para un programa académico de ese nivel? Pues de nivel profesional, aquí solo en el nivel Solo profesional. profesional. Ajá, no antes, no técnico ni tecnológico, ni especialización o maestría, específicamente en lo profesional, en el currículo que deberían tener, en la metodología que deberían tener, bueno, ¿cómo crees que se debería formar ese profesional? Estoy anotando aquí unas ideas para... Perfecto, sí, súper. Lo que pasa es que no sé si lo que vaya a decir está muy enfocado de pronto en la parte administrativa, que, Es que tu creo forma, que sí. tu forma de verlo. Lo Ujú. que pasa es que digamos que en el componente administrativo es estadística, pues, pero no sé qué tanto se aplique la estadística a procesos de talento. O es pensamiento estratégico, temas de administración, pues, pues, pero no sé qué tanto se aplique la conexión de la administración con ese tema. Entonces yo creo que pues pensando puntualmente en esta carrera, el componente donde uno llega a la parte más humana, donde sí, claro, profundizo en los temas, en los procesos más importantes, cómo se les sube un poquito el nivel a pasar de lo operativo, pues como de lo táctico operativo, cómo funcionan, a cómo se conecta esto con una estrategia, o cómo uno aprende a ver de verdad todas esas cosas interconectadas, que creo que es lo que nos falta mucho cuando vamos creciendo en esta carrera, y es que vemos las cosas separadas. Y hoy pasa mucho en las organizaciones y por eso pasan tantos problemas de experiencia del empleado, porque todavía vemos los procesos separados.
cómo, y un poco la experiencia del empleado conecta todo eso. Pues uno declara una experiencia del empleado y te conecta todos esos procesos desde la mirada del empleado, que yo creo que ese también es un punto importante, porque más allá de que sea una tendencia, creo que sí es la forma de ver correctamente los procesos de talento, pero desde la mirada del colaborador, desde las necesidades del colaborador, y cómo conectar esa experiencia dentro de todos esos procesos interconectados con lo que la organización necesita, con lo que la organización realmente es. Creo que sería eso, como subirle yo creo que renunciar a cosas es difícil, pues renunciar a que conozcan los procesos de talento es muy difícil, pues como que voy a sacar SST, no, no se puede, voy a sacar nómina, compensación, pues no, beneficios, pues temas legales es muy difícil, hay que verlos, es como en algún momento uno le sube el nivel y ayuda a conectarlos y a verlos desde la mirada del colaborador y desde la mirada de la empresa y lograr esa triada perfecta, empresa, empleado, recursos humanos, pues que es como el que centraliza al final todo. Y definitivamente sí, análisis y manejo de tecnologías, porque si no, se quedan en lo que nos quedábamos los de recursos humanos hace 15 años, recitando procesos que no sabíamos si tenían o no tenían incidencia en los indicadores. Hoy ya los tienen. A ver, esta semana que me escribió Lizeth preguntándome que cómo iba con los muchachos, no sé qué, bueno, yo le dije, pues yo les cuento chismes, pues no, pero está bien, porque hace parte de eso. Yo le decía, mira, yo creo que, y yo no sé si ustedes han dado esa, pero pues claramente yo me guié de la información que hay cargada en la plataforma, documentos muy robustos, muy buenos, la teoría está muy buena, documentos del 2005, del 2009. Hay que subirle un poquito el nivel a las tendencias, pues a cómo se maneja eso, porque la teoría permanece. Hoy la cultura la seguimos manejando con los modelos de Shane, o sea, todo eso permanece. Ya cuando uno se va y mira a un McKinsey, a un Gartner, lo que hacen ellos diferente es que lo conectan con la estrategia de la organización, o sea, te lo venden diferente. Entonces yo creo que ahí es a donde uno tiene que llegar. Y le decía a Alice, yo le dije, la teoría está muy buena, pero ellos lo saben hacer. O sea, yo hablaba de evaluaciones del desempeño y todos hacían evaluaciones del desempeño. Es cómo hacemos que piensen diferente, que piensen en que realmente la evaluación del desempeño sí le pega a esa estrategia. Pues, porque muchos hablaban, sí, claro, la hacemos, 360, no sé qué. ¿Qué competencias miden? Ah, no, empatía, trabajo en equipo. Y eso como le pega a la estrategia de la organización, ahí se quedan. Pues ahí se quedan. No es trabajo en equipo, trabajo entre equipos. Pues bueno, entonces yo creo que es como subirle un poquito el nivel a la conversación. Igual es una carrera, pues, o sea, eso se lo va subiendo uno con el tiempo, pero creo que con un poquito más de pensamiento estratégico, conectar los procesos de talento y análisis de información y de datos, yo no sé si la tecnología, pues, creo que con eso se les logra subir un poquito el nivel para que salgan un poco más capacitados, no para labores tan técnicas, sino para labores un poquito más estratégicas. Perfecto. Listo. Mencionas ahí como haces mucho énfasis en la conexión de los procesos de gestión humana, pero también mencionas la importancia de la estrategia del negocio. ¿Qué tan importante es que gestión humana ayude a articular los procesos de negocio, además de solamente estar en su área de gestión humana? Súper importante. Pues esa pregunta, esa es la respuesta, Reina, pero es que es demasiado importante, porque ya a hoy los líderes de talento que ya uno alcanza a ver, ya se están metiendo más al negocio. Eh, ya van y entienden un poquito más cómo están las ventas, qué es lo que está pasando. Hoy, por ejemplo, nada más de un comité salieron y dijeron, el cierre estuvo en el 95%, tenemos un gap, vamos a tener que congelar las vacantes. Pero eso es aparte del entendimiento del negocio, ¿por qué? ¿Qué vacantes? ¿En qué están los procesos? ¿Eso cómo me afecta la experiencia del empleado? Hay un montón de cosas que hacer y que articular. Y la otra es que desde el negocio, si tienen la mirada de negocio, son capaces de organizar sus áreas de manera que sí le respondan al negocio. Eh, Hoy está muy de moda la figura del socio estratégico, del Human Resources Business Partner, bueno, esta mirada, pero eso funciona si el líder de talento que está estructurando su área, si es capaz de entender cómo funciona el negocio y dónde pone los recursos, y para eso tiene que entender el negocio. El gerente acá es muy curioso, pero es ingeniero de sistemas y viene del área de tecnología. Esta es una empresa de base tecnológica y le gustan mucho incluso hizo la especialización en CEIPA, me contaba, y ha aprendido de talento lo que usted quiera, pero conecta el negocio con los temas de talento mejor que nadie.
y creo que eso es difícil verlo por fuera porque hoy cuando todavía escuchamos las líderes o los líderes de talento se quedan muy enfocados en el discurso de nuestras teorías, algo lo conectan con la estrategia, pero no tanto. Pues al menos desde lo que uno alcanza a ver, creo que todavía falta para lograr esa conexión. No todos deberían venir como él, pues, como el negocio que reencauchan en talento humano, no, eso fue un reskilling que hicieron ahí Claro. de habilidades muy bueno, pero no todos tendrán que hacer eso. Yo creo Ujú, que deben. Y es más, esta carrera sí que tiene potencial para lograr eso, para lograr Cata, esa señora. hay con eso que tú nos estás diciendo desde tu mirada académica, ¿cierto? Que estás en el área, obviamente, pero desde tu mirada académica, ¿tú consideras que esa es una competencia más del proceso de formación profesional o de especialización? Mm, no, yo creo que es Un más un de la poquito ahí especial, pues, como para identificar, ¿cierto? Como qué o qué crees tú que debe alcanzar la parte profesional para que se apalanque con con la especialización, ujú. como para poder entrar a ver allí como la diferencia de esos dos momentos del ciclo propedéutico. qué pregunta tan interesante, Katy. Yo creo que puede dejar la puerta abierta. Pues no dejarlo solo a la especialización, yo creo que puede dejar la puerta abierta y que la especialización más bien lo que haga, desde mi punto de vista, es darte herramientas para que tú operes solo, pues como para que crees cosas nuevas y diferentes, pero al menos dejar la puerta abierta para que lo que estás aprendiendo de procesos tangibles estén conectados con una estrategia y tengas la capacidad de pensar diferente para que esos procesos tengan sentido. Yo creo que ahí sí puede dejar la puerta abierta y la especialización, subirte un poquito más hacia, hágalo diferente pegándole al negocio. Creo que ahí podría, pero sí debería haber una mirada, porque es que finalmente la persona táctica es la que tiene los ojos en el proceso y la que puede dar Ajá. más información de lo que está pasando. Ujú. Ok, pero entonces eso lo ves como más conectado por lo que te entiendo con unas competencias también más blandas del pensamiento crítico que tú nos hablabas ahora, con ese salto a lo Se estratégico. salta lo estratégico, la adaptación, el tema del análisis, sí. Ujú. Súper, Ujú. exacto. Pregunto, pues digamos que tradicionalmente se ha pensado que la formación del profesional puede verse más como un analista, que la del especialista es más líder. El tema, ya que pues estamos hablando de los niveles y eso nos sirve mucho, como el tema técnico, profesión, técnico, pues como tal, ante la automatización de la nómina, el reclutamiento. Es decir, ya tanta automatización, ¿cuál debería ser entonces el papel de lo técnico? Me hago entender hacia dónde debe migrar ese primer nivel, ¿debe desaparecer, no debe desaparecer? ¿Qué opinas tú, Cata? Me hago entender, sí. Sí, 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 te entendí. Lo que pasa es que la pregunta, la respuesta puede ser un poquito impopular, Hágala. pero, pero Sí. debería desaparecer. O sea, Ok. debería tener, las empresas deberían llenar de especialistas que no tengan que tener gente a cargo y que puedan operar desde su propia estrategia sin tener mucha operatividad, Ujú, porque eso sí suma valor. En cambio, la operatividad per se no suma tanto valor y el operativo se queda en la operación. Se te queda en el archivo, sacarlo de la operación es muy difícil, cambiarles, de verdad. Eh, pero eso es una mirada un poquito disruptiva. De hecho, si me preguntan hoy, prefiero ser especialista en mi campo, coger todo el proceso, automatizarlo, cambiarlo cuando haya que cambiarlo de acuerdo a lo que vaya moviendo la organización y no necesitar muchas manos, desde mi mirada. No como antes que tenía 14 personas tenían tuya. ujú, 14 personas tenía a cargo haciendo un proceso de bienestar que al final no era tan productivo ni ujú, tenía tan buenos resultados, pues porque, por ejemplo, este tema de financiero fue muy bueno, pero nunca logramos conectar eso como si le está conectado con las necesidades de la organización. Entonces, bueno, y hay un libro que me estoy leyendo que también me tiene muy en película, yo no sé si lo han visto, es este. Aquí no hay reglas, el de Netflix. Ok. Ellos ahí hablan de un tema que se llama densidad de talento y es como tener los mejores en el puesto con las capacidades que necesitan, págueles lo que quieran, lo que necesiten, pero elimine la operatividad. Porque finalmente estos son los que te generan valor diferente, el operativo no.
Y si a eso vamos, entonces sí deberíamos tratar de que el universitario le suba un poquito el nivel a esas Ujú, capacidades. perfecto, Bueno, súper. ya, me van a tirar tomates, pero No, al contrario. Cata, muchísimas gracias. Yo no sé si Jonathan o Kate, que alguno de los dos, si tiene alguna pregunta adicional o algo para agregar. No sé si Cata, tú tienes algo como para cerrar el espacio. Pues de antemano, muchísimas gracias por compartir todo eso que nos acabas de compartir, que es muy, muy valioso para el proceso que estamos desarrollando. no, con todo gusto, ojalá les sirva. Igual, pues ahí digo aquí un poquito porque como no estaba tan preparada pensando en competencias y no sé qué, yo dije, Dios mío, ¿qué? Sí, pero Pero no, precisamente de ojalá eso se les trata, sirva. que sea así como espontánea la cosa, que nos muestre un poquito más lo que está en tu mindset y no tanto como en la preparación previa que puedas tener para la conversación. Está Ujú. bien. No, yo creo que por agregar, no, no mucho. Gracias, gracias, Kat. Perfecto. Voy a frenar de grabar acá.